Ok, entonces eh, comenzamos con el taller de hoy. Ok, muchas Andrés, gracias por su tiempo. micrófono abierto. Ah, sí, Andrés, sí. Sí, tienes tu micrófono abierto. ¿y qué tiene? ¿Se escucha algo? Está en tu ¿Estoy play. solo? Sí, se escuchaba tipear fuerte. Ah, se escucha eso, ¿no? Ya, Un poquito cuando escribían su teclado. vale, vale. Ok, no hay problema. Vamos a comenzar entonces. El objetivo de hoy es iniciar nuestro taller de finanzas enfocado a valorización de empresas. Y bueno, vamos a comenzar explicando un poco de qué se trata Godzillion Academy, en qué finanzas nos enfocamos, el contenido del taller y vamos a comenzar inmediatamente al taller. Entonces, Godzillion Academy nace un poco como respuesta a la dificultad que tienen tanto los emprendedores como quienes se relacionan con ellos para poder diseñar al final del día una estrategia de financiamiento. Porque una empresa nace, puede ser financiada con un subsidio o nacer con financiamiento propio de su dueño y luego crecer o a través de sus propias ventas o acelerar el crecimiento inyectándole dinero. Y ese diseño de esa estrategia financiera en particular algunas veces es complejo de entender y luego de implementar al final del día. Entonces, ¿en qué finanzas nos enfocamos? Nos enfocamos en Entrepreneur Finance, que serían las finanzas para poder implementar un aumento de capital. ¿Qué significa un aumento de capital? Es poder darle una inyección a la empresa de dinero a cambio de un porcentaje del patrimonio. Entonces, cuando uno hace esa transacción, es absolutamente distinto a ir a pedir prestado a un banco, sino que lo que estamos haciendo acá es invitar a un accionista dentro y necesitamos valorizar podría ser el rango de valor de nuestra empresa para poder enfrentar una negociación con un fondo de inversión, ya sea capital de riesgo, por ejemplo, está bien en boga ya, los fondos están súper activos, están buscando con ticket superior a $300.000, entonces, ¿qué porcentaje de la empresa debería tomar el fondo si es que le interesa entrar? Si van a colocar $300.000, ¿qué porcentaje? ¿El 10, el 15, el 20, el 25? ¿Y por qué? Y allí entramos en distintos indicadores, dentro de los cuales está valoración, valor actual neto, y al final hacemos un cálculo y hacemos una emisión de acciones, es decir, qué porcentaje entregar a los inversionistas. De eso se trata este taller. Entonces nos enfocamos en la etapa donde las empresas presentan déficit de caja y también presentan necesidades, también producto que están creciendo en sus ventas. Entonces está desde la idea, el producto mínimo viable, hasta que lanzan el producto, hay una estabilización en las ventas y luego una expansión y hay requerimientos también de financiamiento. Es decir, hay empresas que crecen más rápido de lo que pueden producir dinero, por lo tanto hay que inyectarle dinero en ese crecimiento. El contenido son 4 módulos. El primero es un módulo de flujo caja, luego un módulo de cálculo de valoración de startups. Todo esto a nivel conceptual, los cálculos se concentran acá en el módulo 3 y 4. El módulo 3 lo que vemos son indicadores, como dice acá el valor presente neto, de qué se trata este clásico indicador, la tasa interna de retorno sobre la inversión, valor económico agregado y luego los famosos múltiplos, de qué se tratan los múltiplos de valoración, porque hay veces que uno dice 5 veces EBITDA, 7 veces EBITDA, de qué depende el 7, el 5, bueno, y el EBITDA es principalmente lo que vamos a ver hoy día, el flujo de caja operacional. Y luego hacemos un cálculo y decimos, ok, vamos a requerir tanto dinero y este es el rango de valor de la startup, por lo tanto, este es el porcentaje que vamos a emitir, qué cantidad de acciones, a qué precio, y eso es lo que hacemos también. En este primer módulo y el del próximo miércoles vamos a ver conceptualmente, no hay muchos cálculos, pero en el siguiente ya vamos a ocupar un Excel, y ese Excel también lo van a guardar ustedes para después modelar en sus propios ejercicios en el mundo real. ¿Cuál es la estructura? Bueno, el módulo 1, el que vamos a ver hoy, voy a repasarlo en detalle. Vamos a conceptualizar por qué es relevante pasar del modelo de negocio al mercado y al final del día del mercado al ingreso por venta. El ingreso por venta es la variable más relevante en la valorización de una empresa.
Es decir, si ustedes me preguntan de qué depende el valor de una empresa, claramente de sus ventas, sino es cosa de ver la TAM. ¿Por qué cae en valor? No porque los aviones valgan menos o más, sino que principalmente sus ventas se fueron prácticamente a un 8%, un 10% del total de lo que vendía antes. Por lo tanto, el valor se achica. ¿Qué impacto tiene eso en su estructura de costo, etcétera? Y finalmente en su utilidad operacional. Vamos a hablar también por qué separamos entre precio y cantidades vendidas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de proyección de ingresos conceptualmente. Vamos a explicar también por qué existen dos tipos de costos, costos fijos y costos variables, a nivel operacional, siempre operacional. No, siempre han escuchado quizás usted hablar de que hay gastos por intereses. Bueno, asuman que una empresa no está financiada con deuda, no tiene gastos por interés, así que no los vamos a considerar. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio cuando hay desembolsos de capital en el tiempo, cuando hay déficit, y cómo calcular ese déficit y para poder financiarlo. Nos vamos a concentrar también en el cálculo de un flujo caja operacional, cómo determinarlo, es decir, la diferencia entre los ingresos y los costos ante impuestos. ¿Por qué se dice operacional? Porque eso es lo que genera la empresa. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de necesidades de financiamiento. Y luego vamos a explicar de qué se trata los grados de apalancamiento. ¿Qué significa grado de apalancamiento? Es qué tan sensible es la utilidad de la empresa, es decir, todo el resultado operacional de la empresa, o el flujo caja, frente a un cambio en las ventas. Y las ventas, hay sectores que tienen súper alta estabilidad en las ventas y otras que no. El segundo módulo, que es el del próximo miércoles, vamos a ver rangos de valor, cómo calcular, es decir, pasar de este factor flujo de caja a rangos de valor. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Cuando alguien dice, ok, ¿cuánto vale o cuál es el rango de valor de una empresa? Okay, ¿cuáles son los factores que se utilizan para determinar ese cálculo? Entonces hablamos del flujo caja, cómo se interpreta como un rango de valor. Explicamos también qué significa y cómo se calcula un costo capital del sector, es decir, la rentabilidad mínima. ¿Significa que todos los sectores o la industria de la economía deben rentar lo mismo? Por supuesto que no. Bueno, la pregunta es cómo calculamos eso. Son dos variables. Uno, las variables de la empresa, que es lo que vamos a revisar hoy, y las variables de mercado. Y en conjunto determinamos un rango de valor, un cálculo, y conceptualmente hablamos de cuánto cuesta versus cuánto vale, porque imagínese, yo le dijera, usted tiene que invertir $300.000 en una empresa, como un fondo de inversión, y ustedes están asesorando esa empresa. Se dice, ok, 300.000 por el 10%. ¿Y cuánto vale esa tajada? 300.000, el 10%, por lo tanto el total son 3 millones. Significa que ustedes están comprando en función de lo que vale, se nos haría atractivo. Y esos son los indicadores base para poder enfrentar el resto de lo que vamos a ver en la semana subsiguiente y así. Así que no más preámbulos, tampoco voy a explicar ahora cada uno de estos elementos, el módulo 3 y el módulo 4, pero aquí vamos a ver indicadores que ocupan los fondos, que ocupan aquellos que están evaluando una inversión en una compañía, y luego, desde el punto de vista del emprendedor, cómo calcular una emisión de acciones, a qué precio emitir acciones, qué cantidad de acciones y el porcentaje del capital. Eso se puede calcular, y aquí es cuando en estos dos elementos, en el módulo 3 y el módulo 4, es donde hacemos los cálculos, principalmente. Entonces vamos a comenzar. Si quieren hacer una pregunta, me pueden interrumpir, ningún problema, o dejarla por escrito, o la pregunta al final. La idea es que si tienen alguna duda, no se queden con ella, por favor. Bueno, Cristóbal y yo hemos fundado esta compañía, que es una de nuestras marcas. Así que los dos somos ingeniero comercial, y Cristóbal tiene un magíster en administración, yo un magíster en finanzas, un máster en finanzas. Y hemos hecho clases, así que esperamos que sea lo más claro posible hoy día. Entonces, vamos al primer módulo, que es el flujo de caja. Bueno, el módulo de hoy va a durar máximo 1 hora, así que no es tan extenso, necesito vuestra concentración. Entonces, vamos por el primer punto, del modelo de negocio al mercado, y del mercado al ingreso por venta. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, como les comento, para poder determinar el cálculo o el rango de valor de una empresa, necesitamos conocer el primer elemento, que son sus ventas, es decir, cuánto va a facturar esa empresa hoy y en el tiempo. Y esas ventas dependen de un mercado, dónde está inserto esa empresa. Y este mercado, la idea sería interesante comenzar
cuál es el tamaño y quiénes participan de este mercado también, para poder darle sustento finalmente a esa proyección de venta. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué tamaño tiene el mercado al que apunto? Los clásicos PIT marcan un porcentaje, no sé, el total del mercado son 100 millones, de este total de mercado nuestro servicio se enfoca en este porcentaje que podría ser 5 millones de dólares y nosotros obtenemos hoy el 25% de este mercado. Y esto nos da un total a facturar esperado de 1,25 millones de dólares, el primer ejercicio. Entonces, si es que podemos cuantificar de dónde viene nuestro potencial y cuánto es lo que nosotros vamos a facturar, esta estrategia comercial o esta proyección de ventas adquiere un sentido, y ustedes lo tienen que tener más claro que yo de esto. Entonces, ¿qué tamaños tiene el mercado al que apunto? Segundo factor relevante de toda esta secuencia desde el punto de vista de poder proyectar las ventas: ¿cuál es la elasticidad de precio del producto o el servicio que ustedes están vendiendo? ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué tan sensible es la cantidad demandada frente a un cambio en el precio? ¿Es sensible frente a descuentos? ¿Hay hipercompetencia o no? ¿Cuántos están participando? ¿Cuántos están compitiendo? ¿Y cuál sería la posibilidad de que esos precios cambiaran en el tiempo? Y al final del día, ¿cuál es la elasticidad respecto a la cantidad demandada frente a un cambio en el precio? Entonces, lo que nosotros vemos principalmente es que el precio es constante, y cuando hay precios que cambian, ya sea por estrategia de descuento, en teoría debería aumentar la cantidad demandada. Y esta relación está dada por una elasticidad de precios. Si no se conoce, bueno, hay que argumentar bien de dónde va a venir esa cantidad demandada. En tercer lugar, ¿quién va a ser el cliente al final? ¿Quién va a pagar por el producto o el servicio? ¿Quién va a permitir que estas ventas se sostengan? Porque incluso puede ser una plataforma donde puede estar sirviendo a dos lados, pero solo un lado es el que paga. Entonces, es relevante quién va a pagar por el producto o servicio, por supuesto, y aquí ustedes también entienden y a nivel conceptual y en la práctica que lo que es un B2B, B2C, y hoy día están de moda, entre comillas, software as a service, y del punto de vista de que da ingresos recurrentes, y estos ingresos recurrentes son de alta calidad porque permite proyectar ventas en función de cantidad a vender, no más allá de una sensibilidad del precio. Por ejemplo, CMPC es una compañía grande, por supuesto, pero está muy, muy ligada a sus resultados, a las apariciones en los precios internacionales del producto que ellos venden. Entonces, ¿qué tan sensibles son sus resultados frente a cambio en el precio? Bueno, esa realidad es absolutamente distinta a una que ya tiene cerrado un contrato, por ejemplo, anual. Ya sabe que vale el precio que va a vender su servicio. Y en último lugar, que es interesante conceptualizar, es cuál es la estrategia para obtener cliente y poder facturar. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que está planeándose en el año 1, 2, 3, 4, 5? Para poder pasar de facturar, por decir algo, 20 a facturar 100 millones de pesos mensuales, o millones de pesos anuales, o o miles de dólares. Entonces, ¿de qué depende poder reflejar esta estrategia comercial en resultados tanto de venta en esta primera etapa? Si no hay una claridad de cómo va a enfrentar el mercado, qué porcentaje a tomar del mercado, es poco probable que la proyección de las ventas que está haciendo el emprendedor o esta empresa tome validez. Es decir, si lo que va a terminar siendo es hacer un buen ejercicio en Excel, pero no va a tener ningún sustento. Por lo tanto, el primer elemento para argumentar, y se van a dar cuenta también a medida que vayamos avanzando, para argumentar el valor de una empresa o un rango de valor, son sus ventas. Lo más valioso que tiene una empresa hoy son sus ventas. ¿Y qué es lo que está dentro de sus ventas? Bueno, sus clientes. Y eso finalmente es lo que brinda todo el resto del valor a lo que se conoce hoy día como un activo o una empresa. Si no hay ventas, es complejo poder proyectar un valor, pero si es que hay ventas proyectadas, lo complejo va a radicar más que en la proyección, va a ser en la argumentación de esas ventas que se estén proyectando. Entonces, si podemos desmenuzar las ventas, podríamos tener facilidad para después poder argumentar
de dónde provienen estos números a nivel de estrategia comercial. ¿Qué se va a implementar para poder capturar esa venta? Entonces, ¿cuál va a ser la cantidad vendida del servicio o producto? ¿Y por qué? ¿De qué depende? ¿Cuáles van a ser los esfuerzos comerciales? Si es que hay esfuerzos comerciales a nivel, obviamente, de recursos humanos, y una estrategia de comercial, una estrategia de marketing asociada. ¿Cuánto se espera invertir? ¿Y cuál es la venta que se espera obtener? ¿Y a qué precio va a vender? O mix comercial, porque también muchas veces en el mundo real uno no tiene solamente un producto, un precio, sino que hay distintos productos, por lo tanto hay un mix comercial. Esos distintos productos tienen un peso ponderado dentro de una facturación total esperada. Por lo tanto, ¿cuál es la estructura de esos precios? ¿De qué dependen esos precios? Hay muchas veces que conversaba ayer con un emprendedor que cobra por su servicio $4.000 por maquinaria que está atendiendo hoy día. $4.000 mensuales, que es software as a service. O sea, la pregunta es, ¿podría cobrar más o está bien 4.000 o debe cobrar menos para aumentar la cantidad vendida? Esa sensibilidad es absolutamente relevante a la hora de negociar con un fondo de inversión, porque la pregunta es, ¿podemos acelerar o no esas ventas y cuánto dinero debemos invertir? Por lo tanto, si hay una cierta claridad en la proyección de la cantidad vendida de lo que se hace el producto o servicio y el cierto mix de los productos, puede ser $4.000 un producto, $3.200 el otro producto, $2.500 el otro producto, existe la posibilidad de poder argumentar o darle cierta validez a la proyección de ventas que se está haciendo. Si no insisto, no, va a ser un buen ejercicio en Excel, va a ser una buena proyección, pero si no hay una estrategia comercial que permita interpretar el cómo se va a implementar la cantidad vendida, cómo se va a enfrentar esos precios, es poco probable que haya algo que valga al final del día en esa proyección. Es un bonito ejercicio simplemente. La segunda pregunta que aquel que quiere entender el rango de valor de una empresa, aparte de entender de dónde provienen sus ventas o la proyección de sus ventas, es cómo enfrenta el negocio desde el punto de vista de la estructura de los costos. ¿Y a qué me refiero cómo enfrenta el negocio? Es decir, para poder facturar se requiere, por ejemplo, si va a facturar 100, hay dos tipos de costos, que serían los costos variables asociados a 100, tendríamos un margen de contribución, y luego tendríamos una segunda secuencia de costos, que serían los costos fijos, para poder también facturar esos 100. ¿Se factura o no estos costos fijos? Hay que pagarlos. Por ejemplo, fuesen 40, y aquí el costo variable fuese 40 también, por decir algo. Tendría un margen de contribución de 60, y acá tendríamos una utilidad de 20. Este costo variable que acompaña a las ventas y este costo fijo que acompaña a la estructura entera del negocio es la manera en que la empresa enfrenta ese servicio o esa cantidad vendida de producto. Si esa estructura de costo no está clara del punto de vista de cómo se refleja el esfuerzo comercial o cómo se refleja el esfuerzo operacional, van a dudar finalmente o van a cuestionar ese resultado antes de impuestos. Entonces, hay que tener súper claro que hay dos tipos de costos y al momento de poder interpretar un resultado operacional hay que separarlo. O sea, antiguamente la disciplina contable había algo que se llamaba el costeo por absorción, que era ponerle un pedacito del costo fijo dentro de las unidades que se venden. Bueno, eso ya no está utilizándose, sino porque era bastante más enfocado en contable, sino que ahora en nivel financiero. Aquí a nivel financiero es que usted va a separar lo que es fijo y lo que es variable. Es decir, si hay costo fijo en una línea de producción o en la entrega de un servicio, se venda o no se venda, se considera como costo. No se va a llevar al inventario. Por lo tanto, estos dos tipos de costo, o como quiera llamarlo, costo o gasto, son los que dependen de la operación del negocio. Es decir, para poder facturar o entregar este servicio, ¿cómo enfrentamos este negocio? Y en función de eso, existen dos tipos, como les comento, los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son aquellos que no dependen de las ventas, sí o sí. Lo clásico es las cuentas que hay que pagar,
nuestro equipo humano, alguna que otra depreciación de activos y una que otro servicio básico. Por lo tanto, estos costos fijos, vendamos, no hay que pagarlos. Y los costos variables son los costos que están asociados a las ventas. Mientras más ventas haya, más costos variables asociados a esas ventas, por supuesto, van a existir. Entonces, dado que existen costos fijos que tenemos que financiar, haya o no haya venta, es que se exige finalmente una cierta venta al menos. Y esa venta mínima es lo que se entiende como un punto de equilibrio. Y este es el punto fundamental de cualquier estructura de costo o de negocio. Usted tiene sus ventas, tiene sus costos, ok, dígame entonces al menos cuánto es lo que usted tiene que vender para no perder ni ganar dinero. Y en ese escenario es el primer cálculo, y para poder determinarlo bien es necesario, poder diferenciar bien entre costos fijos y costos variables de cualquier empresa en particular. ¿Cuál sería el ideal? El ideal sería, y lo vamos a ver con cálculos, que sería no tener costo fijo, pero eso es un ideal, bueno, antes de esta pandemia era menos probable, hoy día es más tendencia a eso. Pero los costos fijos son aquellos costos que inciden directamente al final del día en qué tan riesgoso va a ser la empresa frente a un cambio en las ventas. Mientras más costos fijos tenga una estructura de un negocio, va a ser más sensible la empresa frente a cambio en sus ventas. Y viceversa, si fuera todo variable, bueno, las ventas caen los costos directamente. Es decir, si las ventas se fueran a cero, en el caso extremo, como por ejemplo un restaurante, y fuera todo variable, significa que no perdería dinero, pero esa estructura de costo en la realidad no existe. Esa estrategia de tratar de pasar algunos costos fijos a costo variable fue súper famosa a finales de los años 80 y se denominó, y creo que todavía se enseña en la universidad, que se llama outsourcing. ¿Qué significa outsourcing? Que lo que no era literalmente parte de la estructura del negocio, si lo que no estuviera dentro de esta estructura fija necesaria, había que quitarla. Y cada vez que necesitáramos utilizarla, mejor comprábamos on demand, por decirlo así, o cada vez que necesitáramos. Entonces, por ejemplo, el caso clásico, no sé si ustedes han ido al sur, y llegando a Temuco, a mano izquierda hay una de las plantas de CCU, y que siempre está lleno de camiones. Entonces la pregunta es, ¿esos camiones son de CCU, que Compañía Cervecera Unida? No, es una empresa aparte que le transporta los productos CCU. Pero antiguamente CCU tenía todos los camiones, tenía un taller para reparar los camiones, tenía gente encargada, entonces se dedicaba a varios negocios, por decirlo así. Si no, ahora su negocio es producir cerveza de manera eficiente y no hacer la logística del despacho, y eso lo paga con costo variable. Si necesito despachar X cantidades de cerveza, pago X cantidad. Entonces esa estructura tiene un cierto límite, obviamente, y ese límite está por esta estrategia antigua. Entonces, ¿cómo se determina un cálculo o cómo se determina al final del día un flujo de caja operacional? ¿A qué me refiero operacional? A netamente el negocio, es decir, primero que nada están las ventas, pueden ser ventas proyectadas o ventas reales, ventas históricas, que estas ventas dependen de dos elementos. Son los precios que tiene la empresa por sus productos y las cantidades que vende. La calidad de esta venta va a implicar la calidad de la empresa. Mientras más certeza tenga estas ventas, o mientras más inelástica sea la cantidad demandada, más valor tiene estas ventas, en otras palabras. ¿Por qué? Porque dado que tiene estabilidad, se puede asumir que va a tener estabilidad también ese resultado operacional. ¿Y este resultado operacional de qué depende? Bueno, es las ventas de la empresa menos dos tipos de costos. El primero, que es el costo de venta, que es el costo variable, que también depende de la cantidad vendida. Y ese primer costo, al restarlo, lo que obtenemos es el margen de contribución. Y ese margen de contribución, que es un resultado de, imagínense que la empresa factura 100 millones o un número, de una estructura de costo de variable de 40, obtendría un margen de contribución entonces de 60. Un margen de contribución que se llama, porque contribuye a pagar ¿qué cosa? Los costos fijos. Que los costos fijos acá fueran 40, obtendríamos entonces perdón,
un resultado operacional de 20 millones. Y ante impuesto, obviamente. ¿Por qué lo hago ante impuesto? Porque, bueno, depende de donde tenga la matriz para qué impuestos van a pagar. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando les cobra, por ejemplo, lo más clásico, Netflix, no está... ahora ya cobran impuestos a la venta de Netflix, pero el resultado operacional está alojado en otro país, no en Estados Unidos, y eso es en Holanda. Entiendo lo mismo con Uber. Entonces, va a depender de qué país esté, qué pago de impuestos va a tener. Acá en Chile son el 27%, pero ahora lo van a modificar para si usted es pequeño o mediano. Así que lo vamos a dejar así, para no alterar y dejar. La cosa es que si ustedes tienen sus ventas y enfrentan el negocio con una estructura de costo variable y fijo, van a obtener un resultado operacional. Y acá, como les digo, este resultado operacional son los 20 millones. Pero ¿qué tan valiosos son esos 20 millones? Por ejemplo, conceptualmente, ¿valen lo mismo ganar 20 millones de dólares, por decir algo, en el sector inmobiliario? ¿Vale lo mismo ganar 20 millones de dólares en el sector forestal? ¿O vale lo mismo ganar 20 millones de dólares en el sector tecnología? ¿O 20 millones de dólares en el sector financiero? ¿Debiesen valer lo mismo? No. ¿Y por qué, entre comillas, van a valer distinto? Si imagínense, son dos empresas, una gana 20 y la otra gana 20, y una está en el sector financiero y otra está en el sector inmobiliario. ¿Cuánto creen que vale una de la otra? No valen lo mismo. ¿Y por qué no? Por esto, por la calidad de sus ventas. Mientras más estable sean esas ventas, más valioso se transforma su resultado. Entonces, dicho eso, lo que nosotros tenemos que calcular en una primera etapa para poder determinar un rango de valor de una empresa es su resultado operacional. Se le llama utilidad operacional, resultado operacional, muchas veces se le llama EBITDA, nosotros llamamos flujo de caja operacional. Tiene muchos nombres, pero lo que es en la práctica es las ventas menos los costos, tanto variables como los costos fijos. Ante impuesto, acá si le aplicáramos el impuesto, obtendríamos finalmente, si acá está el impuesto, obtendríamos la utilidad neta del negocio. Entonces actualmente el 27%. Dicho eso, es que lo relevante de este cálculo es que nos permite interpretar dos cosas. Uno, el resultado en función de las ventas. Y dos, qué tan sensible es este resultado frente a un cambio en las ventas. Y eso lo vamos a explicar a medida que vamos avanzando ahora en este módulo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Vamos a tener 5 escenarios, que pueden ser 5 meses, 5 años, y tenemos la estructura del flujo, o la estructura de resultados. Primero las ventas. En el primer ejercicio, esta empresa espera facturar 20 millones. Tiene un costo asociado de venta de 12 millones. Por lo tanto, si se dan cuenta, estos 12 millones corresponden al 60% de las ventas. El otro 40% está disponible como margen de contribución. ¿Cuántos son los costos fijos para enfrentar este negocio? 20. Por lo tanto, tiene un déficit de 12 millones. ¿Significa que el negocio es malo? No. Significa que está creciendo en sus ventas. Si es que ya es un negocio maduro y está perdiendo plata, probablemente tiene una estructura de costo no relevante a ese negocio. Pero si es un negocio que está naciendo y creciendo, no tiene ningún problema en una primera etapa que tenga déficit de caja. En otras palabras, sus ventas aún no soportan su estructura de costo fijo. Pasamos al siguiente periodo, misma estructura de costo fijo, pero sus ventas ya no son 20, sino que son 40. El margen de contribución, la estructura de costo variable permanece siendo el 60% de los 40. 100 por 4, 24. Y el 40% de esos 40, el margen de contribución, que en este caso son 16. Menos los mismos 20, obtenemos nuevamente un déficit de 4. En el siguiente ejercicio ya hay un crecimiento, estos son crecimientos lineales, hay crecimientos mucho más exponenciales,
crecimientos mucho más acotados también, pero esto es un ejercicio y lo que interesa es que se interprete que en un momento está en déficit de caja, pero llega un momento en que aparece una utilidad. Factura 60, tiene la misma estructura de costo variable, el 40% es margen de contribución, 24 millones, menos los 20 de costo fijo, aún tiene la misma estructura de costo fijo y la permanece en los mismos 5 ejercicios. Tiene una utilidad operacional de 4 millones positivo. Luego tenemos un aumento de las ventas a 80 y se estabiliza finalmente en 100. Imagínense que fueron 5 meses y ya en el escenario 5 la empresa está facturando 100 millones, tiene costos variables de 60 millones, margen de contribución de 40, los mismos costos fijos, y obtiene una utilidad de 20 millones. La pregunta es cómo hay que hacer para poder llegar a este punto. Es decir, aquí faltaron 12 millones, acá faltan 4 millones. Si es que no están estos dinero en la práctica la empresa va a quebrar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que sumar estos déficits. Entonces, el primer déficit es 12 millones y lo acumulamos. ¿Cuál es el siguiente déficit? 12 y hay 4 millones también. 16 millones. El siguiente déficit, perdón, el siguiente flujo es positivo, por lo tanto ya no hay déficit. Entonces, este es el déficit máximo que hay que financiar en la empresa. No es ni más ni menos complejo que eso. La pregunta es quién va a poner los 16 y por qué porcentaje de la empresa. Podría ser $160.000, podría ser un número que ustedes quieran interpretar. Pero si alguien coloca los 16 en el tiempo justo antes de comenzar este ejercicio, podríamos lograr pagar estos 12 y luego pagar estos 4 y ya comenzar con un flujo de caja positivo. Por lo tanto, el siguiente cálculo que tenemos que hacer es cuál debe ser el punto de equilibrio de esta empresa o en qué momento ya no pierde ni gana dinero. Si ustedes se dan cuenta, intuitivamente podríamos decir que el punto de equilibrio está entre facturar 40 y facturar 60. Aquí hay un déficit, pero aquí ya hay un superávit de resultado. Entonces, ¿cómo podemos calcular cuánto es en las ventas mínimas de la empresa para que comience a tener utilidad positiva? Y eso está en función de su estructura de costo. ¿Qué significa? Que cuánto de lo que vende queda como margen. Esa es la primera pregunta. Es decir, ¿qué porcentaje de las ventas es costo y qué porcentaje de las ventas es margen? En este caso, la primera pregunta es ¿cuál es el margen de contribución entonces? También se le llama como razón de contribución, pero es el margen sobre las ventas, 40%. Los 24 sobre los 60, el 40%, y en los 36 el 60% que es puro costo. Por lo tanto, la razón de contribución, es decir, por cada 100 pesos que vende, 40 le quedan disponibles, después de pagar 60 en costo variable del servicio que vendió. Entonces, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Cuáles son los costos fijos de la empresa? 20. Entonces, si por cada peso que vende el 40% queda disponible y tiene que cubrir 20, ¿cuántos son los millones que tiene que vender entonces? Y ese cálculo se hace dividiendo los 20 millones por el 40%. Es decir, el punto de equilibrio son los costos fijos dividido por la razón de contribución. Y los 20 millones dividido por 40% es igual a 50 millones, que es el nivel de ventas de equilibrio. Es decir, si la empresa factura 50 millones, no va a ganar ni perder dinero y va a estar ubicado en ese punto, justo en medio entre los 40 y los 50. Ese punto de equilibrio es relevante porque es el financiamiento, si se dan cuenta, requerido, o cuando uno va a levantar capital, cuando hay déficit de caja, es justamente para llegar a ese punto. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tenemos que vender para llegar a ese punto? Y ya luego empezar a generar flujo de caja positivo. No para pagar al que financió este crecimiento, sino para poder financiar aún más el requerimiento de capital para levantar aún más las ventas. Pero este punto, que es cuánta plata necesitamos para empezar a generar flujo de caja positivo, es súper relevante. Entonces tenemos el siguiente cálculo, que es un poco lo que habíamos hecho antes a mano, pero para poder determinar el financiamiento necesario, tenemos que ir
sumando el déficit que se va generando. El primer déficit es 12, más los 4 nuevamente, 16, negativo. Pero ya hay 4 positivos, por lo tanto ahora hay 12, más 12 que generamos en el mes 4, ya estamos en 0 a nivel de déficit acumulado, ya acá hay acumulado positivo. Por lo tanto, el financiamiento, que es el requerimiento de capital para pasar el punto de equilibrio o alcanzar un nuevo nivel de venta, es 16 millones, que es el déficit máximo. Por lo tanto, si alguien financia esos 16, terminaríamos con 4 el primer ejercicio, guardado en caja en Money Market, y esos 4 los vamos a utilizar para pagar ese déficit de 4 al siguiente ejercicio y vamos a quedar en 0. Por lo tanto, fuimos capaces de pasar el ejercicio 1, el ejercicio 2, para ya enfrentar el ejercicio 3, post punto de equilibrio, generando resultados positivos. Y descontar estos flujos de caja al final del día, o lo que viene, son lo que nos va a interesar en el tiempo. Por lo tanto, vamos a meternos ahora en qué tan sensible al final del día es nuestro resultado frente a un cambio de las ventas. Porque, como les comentaba, ¿todos los sectores o todas las empresas tienen el mismo riesgo operacional? ¿Tienen la misma fluctuación de las ventas? No. De hecho, imagínense una sanitaria, Agua Andina o no sé cómo se llama la sanitaria acá. Esta sanitaria lo que hace al final del día es procesar agua, distribuir agua y recibir el agua servida. Entonces, sus ventas son súper estables. La cantidad vendida también es súper estable y los precios regulados por ley, dado que es un sector estratégico y principalmente monopolio frente al sector donde opera, al igual que el otro sector utilities, sector eléctrico, etc. Entonces, ¿son estables las ventas de una sanitaria? ¿Vende agua y procesa agua? Sí. La cobrabilidad de sus ventas es alta o baja, súper alta, es decir, si la gente no paga el agua, le van a cortar definitivamente el agua. Así que, ¿cuál es la calidad de sus ventas? Altísima. Si esta fuese una sanitaria, estos 100 millones de dólares, ¿tenemos certeza si los proyectamos que el otro año los vamos a facturar? Existe una alta probabilidad que sí. Por lo tanto, mientras más estable sean las ventas o más valor va a tener este 20. ¿Por qué? Porque si cambian estos 100 millones, estos 20 millones cambian bruscamente. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si yo cambio aquí, imagínense que las ventas caen en un 10%. El resultado operacional debe caer más, el mismo 10% o menos de 10%. Bueno, crean, y ahora lo vamos a hacer, cae más que 10%. Por lo tanto, cuando hay movimiento en las ventas de las empresas, que es lo que es ahí donde enfrentan el mundo real, hay movimientos al final del día en la utilidad de la empresa. O sea, ¿en qué momento desaparece la utilidad en qué momento desapareció la utilidad para LATAM Airlines? Cuando iba cayendo 10% de las ventas, 15, 20, ¿en qué momento cayó? ¿En qué momento esto pasó a negativo? ¿Y por qué pasa negativo? Porque existe esto. Costos fijos. Esta va a ser la principal pregunta de un fondo de inversión luego de revisar su estructura de venta. ¿Por qué tiene esa estructura de costo fijo? ¿Por qué está enfrentando el negocio de esa manera? Porque si las ventas caen, igual va a tener que seguir pagando los 20. Entonces, ¿qué tan sensible es el resultado de la empresa frente a un cambio en las ventas? Es lo que se entiende como el riesgo operacional del negocio. Y este riesgo operacional viene dado por la calidad de las ventas del sector. Entonces, ahí es cuando entra en la práctica lo que se denomina, entonces, ¿cómo podemos asociarle un riesgo a esta proyección? ¿Cómo podemos asociarle un cierto riesgo a estos 20? Bueno, ahí es donde se le aplica la rentabilidad mínima o lo que se entiende como el costo de capital o la tasa de descuento famosa, que lo vamos a revisar este miércoles, la verdad, ese detalle. Pero, ¿quién refleja la variabilidad de esas ventas? Ese costo de capital. ¿Y dónde viene ese costo de capital? Al observar todas las empresas de ese sector en particular que se observan en la bolsa. Y no solo en la bolsa americana, hay distintas bolsas desarrolladas como Japón, Australia, Europa, Inglaterra, Francia, Alemania. Nuestra bolsa tiene súper pocos sectores
Y, por ejemplo, el sector minero, bueno, Rodrigo, dígame. mira, este riesgo como de la industria es como el beta de la industria cuando también se llama así o no. Exactamente. Lo que usted dice es correcto. El beta es justamente la cantidad de riesgo que tiene esa industria. Entonces, si usted tiene el beta, lo vamos a ver en detalle igual el próximo miércoles, pero en la práctica el beta, como dijo usted, es la cantidad. Yo le digo, es la cantidad de riesgo. Entonces, si ya tengo la cantidad de riesgo, para poder entender la tasa de descuento, que es un precio, ¿cuál es el precio de ese riesgo? Y ahí es donde se observa un portafolio diversificado y dice, este es el precio del mercado. No sé, 5,5%. Esta es la rentabilidad esperada de mercado. Entonces yo tengo un beta de, por ejemplo, 2. Entonces hago 2 veces este 5,5 más la tasa de descuento libre a riesgo. Entonces, es correcto lo que usted dice. Por un lado, nosotros tenemos que determinar el resultado de la empresa, pero por otro lado vamos a observar qué tan sensible es ese resultado, dado de dónde proviene ese resultado. Entonces, ¿dónde están las empresas más valiosas? En los sectores más seguros. En los sectores menos seguros son, entre comillas, menos valiosas porque se le exige más rentabilidad. No significa que sean malas o buenas, sino que estamos hablando de rentabilidad exigida al capital. No se le exige lo mismo en un sector en otro. En otras palabras, los family office, por ejemplo, y hay evidencia empírica, cada vez que se abre la licitación de una sanitaria, se la pelean. ¿Por qué se pelean ese activo? Porque renta 8% al año libre de riesgo prácticamente. Y si usted quiere ir a replicar eso en el mercado financiero, la rentabilidad libre de riesgo hoy día es cero. Entonces, ese activo siempre va a estar barato. Entonces, ¿cómo se habla de qué significa lo del grado de apalancamiento? Es decir, ¿qué tan variables, esta es la pregunta, qué tan variables o estables son las ventas y cómo me impacta esta estabilidad o no estabilidad en el resultado operacional? Porque si las ventas se mueven, ¿cómo se mueve mi resultado operacional? Y esto es un cálculo. Entonces, ¿cómo puedo medir el impacto de un cambio en las ventas? Y esto, créanme que lo hace el fondo, lo calculan, dice, a ver, este resultado está bien. Pero ¿qué pasaría si se mueven las ventas? ¿Qué pasaría si las ventas caen en un 10%? Y esto hace 6 meses atrás era como, no, pero ¿cómo se van a mover tanto las ventas? Bueno, hoy hay ventas que cayeron a cero, bueno, hay casos extremos, pero otras que cayeron brusco, a la mitad, un 30%, y otras que subieron, obviamente. Pero ¿cuál es el impacto? ¿Cómo puedo medir yo el impacto de caer de 100 a 90? Vender de 100 a 90. ¿Cuál es la nueva utilidad? ¿Cómo voy a poder reflejar eso? Entonces, eso es un cálculo. Hagámoslo a mano. Pero si cae de 100 a 90, significa que la estructura de costo también cae un 10%. Por lo tanto, vamos a tener estructura de costo variable por 54. Por lo tanto, un margen de contribución menor. Ahora ya tenemos un margen de contribución de 36. ¿Qué significa 36? Que ahora frente a los 20, mismos costos fijos, ¿a cuánto cayó la utilidad? A 16. Entonces, hagamos los números. 16 de 20 cayó 4. 4 sobre 20, la caída fue de un 20%. Entonces, acá las ventas cayeron un 10%, pero la utilidad cayó más, cayó un 20%. ¿Qué significa esto de apalancamiento? ¿Qué fue lo que amplificó la caída? Justamente esto. Los estimados y no bien ponderados, costos fijos. ¿Qué fue lo que hizo, Cencosud? ¿Qué es lo que anunció hace un par de días atrás? Que dejaba Perú. ¿Qué es lo que dejó Perú? Perú, ¿cuál es el resultado operacional de Perú? Cero. Estaba muy sensible. Si que las ventas cayeron ya estaba en negativo. ¿Qué es lo que dijeron? Ya no podemos recuperar esto, lo sacamos de nuestro negocio. Y la acción subió. ¿Por qué subió? Porque ahora ya hay menos estructura de costo fijo dentro del total. ¿Qué significa esto? Menos 10% caen las ventas y el resultado cae 20%. Entonces, hay cierta relación de caída, hay algún porcentaje de aceleración. ¿Cómo se calcula ese porcentaje de aceleración? Bueno, es la relación entre el actual nivel de ventas y el resultado operacional.
en función de, obviamente, los costos fijos. Si no hay costos fijos, no hay aceleración, porque esto caen las ventas, caen los costos variables en la misma proporción, el margen cae, pero los costos fijos no caen. Entonces, dado que no caen, hace que esta caída a nivel porcentual sea acelerada a nivel del resultado operacional. ¿Y cómo podemos calcular eso? Pues el grado de apalancamiento operacional es una relación entre, como les comentaba, el margen de contribución y el resultado operacional, que es el margen menos los costos fijos. En este caso, el margen, si se acuerdan, era 40, dividido en 40 menos los costos fijos, que son 20, sería igual a 40 dividido en 20 millones, y eso es igual a 2. ¿2 qué? 2 veces, 2 por. Es decir, un cambio en las ventas arriba se amplifica en el resultado operacional abajo, ¿cuántas veces? Por 2. ¿Cuál es el grado de apalancamiento de la empresa en este caso? Es 2 veces. Vuelvo atrás. Significa que esta empresa, en este nivel de venta, vendiendo 100, tiene un grado de sensibilidad frente a un cambio en las ventas de 2. Entonces, si ustedes están en un sector que es súper riesgoso en cuanto a las ventas, se mueven hacia arriba o hacia abajo, ¿les convendrá tener un alto grado de apalancamiento operacional? No. Entonces, ¿cómo se saca un grado de apalancamiento operacional? O reemplazan costo fijo por costo variable, o aumentan literalmente sus ventas para poder ir separándose cada vez más de la cercanía con ese punto de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que es este grado famoso de apalancamiento? Es un indicador esencial que refleja, vuelvo atrás, perdón, qué tan sensible es el resultado de una empresa frente a un cambio en las ventas que tiene esa empresa. Por lo tanto, lo que mide es una cierta especie de calidad frente a ese resultado que obtiene la empresa. Piensen esto va a depender muchas veces de la estrategia que sigue la empresa. Para que se hagan una idea, es fácil imaginarlo en el sector retail, sobre todo en el sector de supermercados. Está Jumbo por un lado, el mismo sector, y por otro lado está Líder. ¿Qué significa? Que los dos están en el mismo sector retail, la misma industria, subsector supermercadista, pero uno tiene una estrategia comercial distinta y la otra una estrategia comercial diferente, obviamente. Uno tiene su liderazgo en costos, que sería Líder, y el otro es diferenciación, que tiene productos con márgenes de contribución mayores, aparte de tener productos con liderazgo en costo ahora. Uno es Jumbo, que tiene entre comillas mejor margen, y el otro es Líder, con un margen más estrecho. Por lo tanto, ¿quién debiese tener más sensibilidad frente a un cambio en las ventas? Ahí va a ser Líder. ¿Por qué? Porque tiene una estructura de costo absolutamente distinta a la estructura de costo, me refiero de venta, de Jumbo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo la estrategia hoy día? Está obteniendo estabilidad en las ventas, ambos negocios. Por lo tanto, lo que hizo, entre comillas, Jumbo fue desechar un poco la estrategia de diferenciación para ir poco a poco acercándose al liderazgo con costo. Esto fue cuando se compra Santa Isabel. Santa Isabel poco a poco lo ha ido acercando un poco a la versión de Líder, y entonces pueden haber mismos sectores, o como dijo su compañera, puede haber mismo beta, misma cantidad de riesgo, pero la estructura de costos con que la empresa enfrenta el negocio puede ser distinta. Por lo tanto, no van a ser todas las empresas con igual sensibilidad. Van a haber algunas que van a entrar en problemas mucho antes que otras. Por ejemplo, Circuit du Soleil ya entró en problemas, se acogió el capítulo 11. Chuck and Cheese, que son esta franquicia de donde aparecía este ratón, de algunas cosas medias dulces y pasteles, también. Pregunta. Dígame. Tenemos cambiar costos fijos por costos variables o aumentar las ventas para disminuir como el impacto del grado de apalancamiento. Exactamente, para ser menos sensible el resultado frente a un cambio en las ventas.
Y es un poco lo que la estrategia que están haciendo las empresas hoy día. Están tratando de sacar costos fijos encima para pasar la gran mayoría de las cosas a costo variable. Imagínense, van a haber empresas que quizás ya no van a tener más oficinas. Si se están sacando costos fijos, pero van a tener que ser traspasados a costo variable, como por ejemplo pagarle a cada colaborador conexiones de internet, etc. Gracias. Nada. Ahora, ¿es difícil transferir costo fijo a costo variable? Es súper difícil. Como les comenté, de hecho hay consultoras que se dedican a eso, a diseñar reestructuraciones de sus procesos productivos. Empresas grandes, empresas medianas, empresas chicas tienen problemas con su estructura. Entonces, ¿qué tan sensible es el resultado de la empresa? ¿Qué es lo que finalmente quiere un inversionista? A un cambio en las ventas, dado el sector, es lo que se mide con el grado de apalancamiento operacional. Entonces, si lo hubiéramos hacia arriba, perdón, hacia abajo, ¿qué pasa si las ventas caen de 100 a 90? O sea, hay una caída de 10% de las ventas, y esta caída se amplifica 2 veces. Por lo tanto, el resultado pasa de 20 a 16 millones, que es una caída de 20%. Entonces, si se dan cuenta acá, existe una caída máxima. ¿Y cuál es la caída máxima? Cuando la utilidad se va a cero. Entonces, ¿cuándo la utilidad cae 100%? Si acá queremos que la utilidad caiga 100%, entre comillas. Ceteris paribus. Si el apalancamiento es 2, ¿cuánto es lo máximo que caen las ventas acá? 50%. Si las ventas caen un 50%, esta caída se amplifica 2 veces en el resultado, por lo tanto la rentabilidad o el resultado positivo desaparece. Y hay empresas que créanme que están apalancadas 4, 5, operacionalmente, es decir, qué tanto costo fijo tienen sobre sus ventas, 4, 5, 7 veces. Súper sensible. O sea, ¿quién o qué empresa o qué estructura, cuando ustedes evalúan una empresa y se dan cuenta que está en un sector riesgoso, una empresa mediana o pequeña, no tiene tanta calidad en sus ventas, y ustedes ven que está súper apalancada, esa empresa es peligrosa, eso es lo que quiero decir, para cualquier inversionista. Porque cualquier... Dígame. Sí, pero igual, obviamente yo entiendo el ejercicio de tener cuidado con el grado de apalancamiento, pero en verdad igual depende del sector, porque si tú te vas a los SaaS, el SaaS tiene un margen de contribución, de hecho, como el estándar debería ser cercano al 80%. Eso quiere decir que tiene una estructura de costo variable muy baja. Y depende de costos fijos porque la verdad que tiene que ver más con el soporte de la operación, digamos, del software, más que otra cosa, o la mejora continua. Porque así es ese tipo de negocio. Pero el grado de apalancamiento va de la mano con qué tan sensible o elástico puede ser los ingresos. Entonces, al final del día, igual hay es Pero, un par que se tiene que evaluar, el par del apalancamiento versus la elasticidad de los ingresos. igual ahí hay que ver cómo se mantiene la estructura de costos a medida que aumentan las ventas, porque en los SaaS la estructura de costos se mantiene más o menos fija, incluso podría bajar al aumentar las ventas, pero en otro tipo de empresas como de maquinaria o de tecnología, los costos fijos aumentan. Sí, estoy de acuerdo con ustedes dos. De hecho, respondiendo un poco a lo que decía Andrea al principio, y justo cuando preguntaste, Andrés, yo iba a decir, ¿quién se puede dar el lujo de tener altos costos fijos o alto grado de apalancamiento? Justamente lo que decías tú, los que tienen alta calidad en sus ventas. Una sanitaria, si usted la analiza, tiene un tremendo grado de apalancamiento operacional. Un banco lo mismo. ¿Por qué? Por la estabilidad de sus ventas. Pero si ustedes ven una empresa con alta volatilidad en sus ventas, de alto riesgo, la estructura de costo debe tender a ser intensiva en costo variable y baja en costo fijo. Ahora, hay veces, como les comentaba al principio, que no se puede modificar y hay déficit, y ese déficit es cuando hay que financiarlo. Entonces, en función de lo que decía su compañera ahora recién, exactamente, va a depender de la estructura del negocio, cuánto se mueven las ventas, qué tanta influencia va a tener en el resultado de la empresa. Hay ventas que no se mueven, por lo tanto, ese tipo de negocios se puedan dar, entre comillas, el lujo de tener una alta estructura de costo fijo adentro de su resultado operacional. Pero hay otras que son súper cambiantes las ventas,
estacionaria incluso, y esa inestabilidad en las ventas tiene que estar enfrentada con una estructura de costo intensiva en costo variable más que en costo fijo. Por lo tanto, este factor de qué tan sensible es el resultado que se está proyectando frente a un cambio en las ventas va a ser relevante, tal cual decía Andrés, si estamos en una industria de altísimo riesgo y está altamente apalancada operacionalmente, ahí ojo. Pero si es de una industria de bajísimo riesgo operacional y está altamente apalancada, no habría problema, entre comillas, con esa estructura de costo. Así que el ejercicio es, si es que las ventas caen, ¿cuánto va a caer la utilidad? Y cuando hablábamos acá del punto de equilibrio, bueno, el punto de equilibrio es, o la caída máxima, la podemos determinar también a partir de este grado de apalancamiento 2. Y esa caída máxima es el inverso del grado de apalancamiento. 1 dividido en 2 nos da acá 50%. Por lo tanto, la caída máxima es 50% para que la utilidad caiga a 0. Si el grado de apalancamiento es sido 4, habría sido 1 dividido en 4, eso significa 25% máximo de caída. O sea, es menos sensible. Hay empresas que tienen grado de apalancamiento altísimo, cualquier movimiento prácticamente desaparecen, y ese era el caso de LATAM Airlines. Sus ventas cayeron 10% y su utilidad desapareció, ya no pudo pagar ningún interés y menos amortizar, y ahí fue cuando dijeron, no, ya tenemos que ir y protegernos con el capítulo 11. Lo mismo hacia arriba. Si es que hay un aumento en las ventas de un 10%, ¿en cuánto debe cambiar la utilidad? Lo mismo, 20% hacia arriba. O sea, si ustedes de repente leen los diarios y dicen las utilidades de las empresas del IPSA, por decir algo, porque es como las empresas que uno puede leer sus resultados, pero subieron un 40%. ¿Significa que las ventas subieron un 40%? No. Esto no es así. Va a depender del grado de apalancamiento que tengan esas empresas. Y muchas veces si el grado de apalancamiento fuese 10, significa que las ventas en realidad subieron 4% nomás. Y 4% fue un esfuerzo comercial bajísimo. Eso fue agregar 15 días más de facturación al año. Entonces, si es que vemos el grado de apalancamiento, vemos también los esfuerzos comerciales que se requieren para hacer crecer las ventas, podemos determinar cuál va a ser el impacto en la utilidad. Y ese impacto en la utilidad finalmente, que es como lo vamos a entender el próximo miércoles cuando ya entremos en rango de valor, va a ser un impacto en el valor de esa compañía. Es decir, qué tan sensible es el rango de valor de una empresa va a depender de su grado de apalancamiento, porque eso es lo que va a hacer amplificar la sensibilidad o el cambio al que enfrenta sus ventas en el mercado. Era hasta acá, que es el módulo de hoy. Así que, por favor, sus preguntas. ¿Nadie tiene preguntas? Me parece todo muy clara la explicación. Muchas gracias, Juan. Es muy claro. Esa es mi pregunta. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Javiera. Ningún problema y esto, entre comillas, es como más clásico, como que estas cosas igual se saben más, no están como de rango de valor, pero es súper importante porque así entendemos que ahora a partir del miércoles vamos a tomar estos 20 nomás y empezar a hablar cuánto valen los 20 que se generan. Entonces la pregunta es qué tan sensibles son los 20, había que entenderlo antes de empezar a agarrar estos 20 y definirlos como un rango de valor. Así que es un poco por qué partimos por acá. Yo sé que esto más de alguna vez lo hayan visto, probablemente, pero hay que partir y repasar que esto es la sensibilidad de los 20. ¿De dónde proviene? Bueno, de un cálculo y eso se llama grado de apalancamiento. Sí, yo solo una pregunta que tiene que ver con cuando existen múltiples productos, la estructura de costos fijos, o sea, yo sé que lo mencionaste por ahí, pero los costos fijos eventualmente se tienen que pagar o hay distintos márgenes de contribución en función del tipo de producto o los productos que tenga la empresa. Sí. ¿Cómo asignar esos costos fijos en función de cada línea o producto? Buena pregunta. La respuesta al revés, Andrés. Usted tiene que tener una razón de contribución promedio ponderada. Es decir, por ejemplo, usted del total de sus productos, el 30% tiene una razón de contribución de 30%. El 50% una razón de contribución de 20%. Y el otro 20% tiene una razón de contribución, por ejemplo, de 80%. Ok, ¿cuál es la razón de contribución ponderada?
no sé el cálculo, pero imagínese 50%. Y esa es la que usted utiliza para relacionar con sus costos fijos, en este caso eran 20, tiene que vender 40. Ese es el razonamiento. Por cada... Ya, ok. ¿Se entendió, no? Si Sí, quiere, le puedo porque hacer igual, acá un igual ejemplo. lo puedes hacer también por otros criterios también, pues. Lo Por puedes hacer supuesto, sí. No estoy diciendo que esta es la manera en que hay que hacerlo. Esta manera de ocupar hay una... Ahí él está ladrando, ¿verdad? Uno lo Sí, cierra. pero no es acá, sí, en todo caso. Parece que... Leandro, usted parece que tiene... Ahí, muchas Yo gracias. tengo aquí una construcción al lado. Muchas gracias. Disculpe. No se preocupe. Pero a su pregunta, Andrés, si tenemos una razón de contribución, por ejemplo, el 30% en el primer set de producto, un 50% de margen de contribución en el segundo set de producto o línea de negocio, y un 80% de margen de contribución en la tercera línea de negocio, por ejemplo, un algoritmo de inteligencia artificial ultra eficiente, en función de los precios que cobra. ¿Cuál sería la razón de contribución promedio ponderada? Esto nos va a dar un nivel de ventas de equilibrio, pero esta relación también quizás no la necesitamos expresar en venta, sino que la necesitamos expresar en cantidad de venta, no en dinero, sino que en cantidad de unidades vendidas. Y ahí ya, como dice usted, el análisis es distinto. Nosotros estamos expresando el punto de equilibrio en un total de venta. Sí. Sí. Sí, porque lo puede hacer por la cantidad, lo puede hacer también Sí, por la estructura de costo variable también. sí. Porque eventualmente es una decisión al final del día de la empresa. ¿A qué le quiero exigir más? Quizás por ¿cómo se llama? Por la madurez del producto respecto a su ciclo de vida. Exactamente lo que usted dice es correcto. Esto podría tener hasta un margen de contribución negativo. También, porque lo quiero Eh, financiar. Exactamente, por el desarrollo, por ejemplo, al principio está cobrando por unos trials y no le están pagando el precio real del producto, pero lo están dando valor porque está finalmente entrando al mundo real con sus clientes, etc. No estoy de acuerdo. Lo que queríamos reflejar en este módulo es que vamos a llegar a estos 20 de resultados, sí, perfecto. ¿De dónde provienen? De 100, ok, de 100 de venta. ¿Qué tan sensibles son estos 20? ¿Se puede hacer un cálculo? Sí, se hace el cálculo y el el grado de apalancamiento operacional. Perfecto. ¿Cómo puedo modificar esto? Bueno, modificando su estructura de costo. Y ahí es cuando, entre comillas, si es que alguien está analizando la empresa, es donde se enfrenta a dos cosas: a la estrategia del negocio, reflejada en una estructura de costo. Que como le digo, si usted analizara el estado de resultado de Jumbo versus el estado de resultado de Líder, tienen de estructura de costo distinto, resultado distinto, pero se enfrentan, entre comillas, a una misma volatilidad en las ventas. Eso es lo que le quiero decir. Perfecto. Yo no sé si alguien tiene, dado que no hay consultas y dado que revisaste el temario hacia adelante, pues si quizás lo podrías volver lo que vamos a revisar en la próxima clase. Si alguien tiene algún aspecto a revisar como mayor profundidad para la próxima clase, de manera que no lo tengas que improvisar. No sé si alguien, así como Sí. si de mi equipo, si es que alguien quiere darle algún énfasis en los capítulos de la siguiente clase. No sé si Se lo alguien está... Sí, lo se pregunto a lo- mi equipo. Le pregunto a mi Eso, equipo eso. si alguien Sí. tiene alguna tarea que quisiera puntualmente revisar en temas de valorización. O sea, sí, yo por mi lado, dado que vimos como estos ejemplos y dado esto mismo que estamos planteando, por ejemplo, el caso de Jumbo, Lier, como que cada uno tiene sus propias estructuras, dado un poco las estrategias que escogen, como que a mí también me gustaría como profundizar eso, porque ahí también está metido este tema del beta. Entonces, efectivamente, ver cuál en ese sentido tiene una mejor estructura versus otro, no sé si se podrá ver algo así como son como especies de casos de estudio, no sé. No sé si habrá algo que se pueda profundizar en ese sentido. Sí, lo podemos revisar. De hecho, lo podemos ver en el módulo de estos 3. Ya. Porque acá en el módulo 2 vamos a entrar justamente lo que hizo usted, en lo del beta acá, el Sí, costo pues, capital del sector. exactamente. Entonces, vamos a tomar este flujo de caja conceptual y vamos a interpretarlo como un rango de valor. ¿Por qué? ¿Por qué hoy día 20 millones de dólares valen X? ¿De qué depende? Y lo vamos a conceptualizar
vamos a explicar de qué depende la cantidad de riesgo de ese sector, lo que usted está interpretando, y vamos a calcular un rango de valor. Vamos a diferenciar entre lo que cuesta y lo que vale, y el caso de negocio lo podríamos ver acá. Ya podríamos analizar una empresa fundamentalmente viendo estos indicadores. Acá, rentabilidad sobre la inversión, valor económico agregado y múltiplos de valoración. Perfecto, puedo agregar un par de slides del mundo real, ningún problema. Yo solamente, no sé si en el módulo 2 es importante hacer la diferenciación de la valorización pre-money y la post-money. No sé si estará ahí o la vas a ver más adelante. Es el pre-money y el post-money lo vemos acá, que es cuando tenemos que hacer el cálculo de emisión de acciones y vemos cuánto vale post-entrada del capital. Sí, y a mí me gustaría que se pudiera, ¿qué pasa cuando hay pocas ventas? O cuando casi no hay ventas. ¿Cómo se hace la valorización ahí? ¿Cómo se construye? Porque todo parte de que está el supuesto de las ventas, pero ¿qué pasa si tenemos muy pocas ventas? Porque también nosotros tenemos varios emprendimientos que son así, que son un poco más intensivos en investigación, desarrollo, y necesitan levantar dinero antes de ponerse a vender y tener un ciclo de venta. Entonces, no sé si se podría entrar ahí. Sí, ahora sí es que no hay al menos la capacidad de poder proyectar un modelo de negocio, como partimos diciendo, que nos dé una cierta estructura del producto o servicio a vender y que no pudiéramos reflejar una estrategia comercial. En esas etapas tempranas, claramente es angel investment, y angel investment o subsidio muchas veces no depende tanto del modelo de negocio, sino que está financiando para justamente encontrar el modelo de negocio. Y esas valorizaciones son rangos de valor que va a depender muchas veces de quién es el que está detrás y en la cantidad de dinero. Pero no hay una forma, más allá de un cálculo que se conoce hoy día que se llama real options o a través de opciones reales. Pero si usted no tiene un flujo de caja proyectado con una estrategia comercial detrás, es difícil determinar un rango de valor para lo que usted está preguntando. Hay metodologías, pero no son muy útiles, la verdad. Claro, que tiene que ver con la valorización intangible. Va por ese lado. Sí, sí, sí. Y opciones reales, el acercamiento de una Pero ¿cuál es el flujo? metodología es potencial en el tiempo, exactamente, pero potencial en el tiempo, y eso se tiene que determinar, eso es lo que le digo. Que en algún momento Sí. tiene que haber una proyección de ingreso. Sí. Yo no sé si alguien más tiene alguna o comentario o solicitud, digamos, para la próxima clase. No, 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 perfecto. no. hoy día estuvo muy clara. Sí, ya, perfecto. Buenísimo. Yo, sí, a mí lo que más me importa nomás es que hay una diferencia cuando el momento que uno determina el flujo, al final del día la valorización de una empresa depende de la capacidad de generar flujo, ¿cierto? Y eso genera la valorización de la empresa. Entonces, como abordar ese punto con la mayor profundidad posible en darle las condiciones reales, digamos, de negociación con los inversionistas. Exactamente, y donde Tratar proviene el conceptos. flujo, que es lo que usted está diciendo acá, ¿de dónde viene el flujo? Bueno, viene de las ventas, y eso es lo más importante de todo. Si no hay capacidad de proyectar ventas en una estrategia comercial, es súper difícil defender un valor, a menos que esté trabajando en física cuántica, y ahí ya solo el nombre lo hace sexy, y probablemente no le va a pasar dinero. Sí, yo solamente una cosa que como comentario, a ver si lo puedes incorporar, no sé, alguna parte, pero que quizá eche de menos un poco, es la dificultad de la proyección de los ingresos. Porque al final del día es el vínculo entre la proyección de los ingresos y tu proyección de tus costos también, de tus costos variables sobre todo. Sí, fue lo que traté de interpretar al principio, cuando hablé de lo relevante que era tener cantidad vendida proyectada en No función sé si, del... pero es puntualmente sobre al momento de modelarlo, porque cuando tú empiezas a determinar el requerimiento de capital, al final del día tú lo puedes llevar, si quisieras, a casi diario, semanal, mensual o anual, como lo mostraste tú. Y al final del día hay periodos, hay ciclos de venta asociados y por lo tanto hay tiempo desde que uno inicia una gestión y concreta la venta y además se genera el ingreso. Y por lo tanto, desde ese T0 al TX de venta, hay gasto. Entonces, son parte de Eso es lo esto. que explicamos acá, que Sí, fue el déficit de caja. sí.
Si quiere podemos repetir este módulo, o si es que no quedó tan claro o no. No, sí, lo que pasa es que quizás desde el punto de vista de que al final del día igual hay que modelarlo, porque, cuando tú valorizas igual haces un modelo financiero en una planilla y lo empiezas a estructurar. Hay una serie de como de etapas que van sucediendo. Lo que pasa es que cuando uno lo ve a nivel del año, oculta muchas cosas que pasan dentro del año. El hecho, por ejemplo, de que yo para poder vender, imagínate que tengo que hacer una orden de compra, una importación, y tengo que prepagarla, esperar un mes que llegue, no sé, producir. Sí, sí, no estamos de acuerdo. De hecho, te la idea acá fue lo que dije, acá podía ser meses, años, Sí. cada uno interpretaba. La idea era que era reflejar que había un déficit y ese déficit financiero, incluso puede ser Sí. diario. Así que, bueno, entonces lo dejamos hasta acá y ya recogí sus inquietudes para el próximo módulo. Sí, perfecto. Gracias, Rodrigo. Así que el día miércoles quedamos a las misma hora. A la misma hora, a las 3 de la tarde. Sí, Miércoles 8 y después viene, la siguiente sería el mismo siguiente miércoles siguiente y luego el miércoles siguiente. Y así en adelante, sí, eso es lo que quería confirmar. Así que, estimados, gracias por la atención. Ya pues, Espero al que contrario. Rodrigo, gracias también. Que estén muy bien y muchas gracias por vuestra atención. Buen fin de semana a todos. Igual, cuídate. Gracias, Rodrigo. Gracias. Vale, chao, chao. Hasta luego.